Y vamos a empezar mirando primer libro de Crónicas, capítulo 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Espero que me acompañen en la lectura. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, aquí que dice, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Entonces aquí se mencionan el siervo de Dios, que ahí mencionó que hicieron todo conforme a lo que Moisés, siervo de Dios, donde podemos ver la fe, donde podemos ver la fe, los grandes ejemplos de la fe, lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos ver la fe y bueno, a partir del versículo 2, aquí solo menciona fe, fe y fe. Les hago una pregunta. Bueno, la pregunta no es sino que la fe es lo opuesto por la experiencia, por lo que nos consta. La fe no se puede filtrar, la fe no se puede filtrar por nuestra experiencia. Entonces les voy a hacer una pregunta. Ahorita yo me acerco para mirar a ver qué es lo que están escribiendo, lo que la gente esté comentando. Y la pregunta sería, ¿las personas les es más fácil creer a sus experiencias, a lo que les consta, o por la fe? ¿Qué es más fácil creer? Ahora sí me acerco para mirar los comentarios. Experiencias, alguien dijo experiencias. Por la experiencia, sí. Ahí siempre es por las experiencias. Que las Muy personas buenas tienen noches, que ver hermana. para creer. Por lo que ven, sí, por lo que ven, por lo que ven, por lo que les consta. Alguien también dijo que por lo que ven, otra persona dijo que por sus experiencias también han dicho. La hermana Pam dijo con sus experiencias, es más fácil creer por lo que ve, listo. Ahora aquí viene la explicación. Les voy a poner un ejemplo, una pregunta mejor. Les voy a poner una frase. Les voy a decir una frase y ustedes me dicen si sí me creen, pero si sí me creen o no me creen. Entonces esto dice así. ¿Qué pasa si yo les digo que yo vi a un ciego tocando piano? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ustedes me creen que un ciego tocando piano, un ciego tocando piano, dicen que sí me creen o que no me creen? A esa frase, ¿no? A esa frase que dije. Leo comentarios. Leo comentarios, me acerco un poquito. Ustedes me creen, vuelvo a repetir, ustedes me creen a la frase que digo de que he visto yo, la frase es, he visto yo un ciego que no ve, porque es ciego, tocando piano. ¿Me creen sí o no? Alguien dijo sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, porque... ¿qué? Ah, sí, bueno. Alguien dijo algo más, pero no lo digo porque todavía falta por la explicación. No nos apresuremos. No nos apresuremos. ¿Alguien da más? Bueno, aquí hay personas que ya dijeron que sí, que pues si yo les dijera que que he visto yo,
Si yo les dijera que he visto yo un ciego tocando piano, sea cualquier ritmo, claro que sí, porque eso se filtra por las experiencias, ¿no? Por las experiencias podrían decir ustedes, y por lo que han visto, de que sí, y pueden creer que sí, un ciego puede tocar piano. Ahora, si yo les dijera que he visto a un ciego montando bicicleta, me diría que me creen o no me creen sobre esa frase. Me creen lo que les digo de que un ciego, que he visto yo un ciego montando bicicleta. Miro comentarios y si acaso vuelvo a responder, bueno, vuelvo a repetir por si acaso la pregunta, ¿no? El ejemplo, la comparación. Alguien dijo no, ¿quién más dijo? ¿Quién más dice? ¿Quién da más? ¿Quién más comenta? ¿Quién más comenta? Vuelvo a repetir la pregunta por lo que estoy viendo, lo que la gente comenta, lo que la gente escribe. La pregunta, la vuelvo a repetir, es ¿qué pasaría? ¿Ustedes me creerían a la frase que digo yo de que he visto un ciego montando bicicleta o conduciendo una bicicleta? ¿Una bici? Alguien ya dijo que no, bueno. Yo pienso que humanamente no, pero espiritualmente yo pienso que sí, con Dios todo es posible, hay que mirar. Alguien dijo que no, exactamente, ahí está la diferencia entre la experiencia y la fe. Claro, respondiéndole Estaba leyendo un comentario, el último que leí, después de la persona que dijo que no, que le estaba respondiendo a otra persona, pero bueno, alguien más dijo no, listo. Entonces, claro, nosotros, la gente que dijo que no, es porque no le consta porque no lo ha visto a un ciego montando bicicleta, no le consta. Así es. Entonces, un hermano puso este mismo ejemplo y claro, las personas dicen, sí, yo le creo. A esa parte de esa frase, de ese ejemplo, de esa comparación, de que si un ciego puede tocar piano, sí, sí lo creen, porque lo han visto, por su experiencia, por lo que su experiencia misma les muestra, ¿no? Pero ese hermano que anteriormente era guía, les mostró a esas personas que les estaba explicando el mismo ejemplo, un video de un ciego que estaba montando bicicleta. Entonces les mostró ese video de un ciego que montaba bicicleta, entonces cuando les mostró, ellos como que quedaron maravillados, ¿no? Incluso algunos se reían, ¿no? Entonces es como raro, ¿no? O sea, el ser humano se adaptó a lo que vio. Entonces el ser humano no cree, el ser humano no cree. El ser humano por Tiene que ver naturaleza para es creer el ser incrédulo y humano. nuestra maldad más grande, como nosotros siendo seres humanos, perdón, nuestra maldad siendo nosotros seres humanos, nuestra maldad más grande es nuestra forma de no creer, que somos incrédulos. Esa es nuestra gran maldad, ser incrédulos. Entonces, claro, como lo que pasó con Santo Tomás, creo, él decía o se expresaba de la siguiente manera: de no ver hasta no creer. Si yo no veo, no creo. Entonces hay personas que incluso se expresan de esa misma manera, pero hay otras personas que critican a esas personas pensando, uy, esta persona, ¿por qué dice hasta no ver, no creer? Si yo no veo, no creo. ¿Por qué personas se expresan así? Y la gente los critica. Sí, los seres humanos son así. De no ver, no pueden creer. Si no lo ven, no creen. Entonces, por lo que dije, el ser humano se adapta. Si yo les mostrara el video del ciclista ciego, ahí dirían, entonces sí, porque claro, se les mostró y ahora sí creen, pero si no se les mostrara, entonces no creerían, no creerían. Así es. Si hay algo que no les gusta, si hay algo que no se les agrada, por si hay alguien nuevo que haya entrado, porque esto ya, no estoy hablando con los hermanos, sino con gente nueva, ¿no? Entonces, esto va para la gente nueva.
que si hay alguien que le disgusta lo que uno predica, tener paciencia, hay que tener paciencia y escuchar. Lo importante es escuchar. Por ahí existe un refrán o una frase o algo que da la importancia de escuchar, pero bueno, lo buscaré por internet y lo pondré en pantalla. Hay personas que dicen, no, pero es que usted ¿por qué nos dice, o ustedes por qué nos dicen que la salvación es por fe? ¿Por qué la salvación no es por obras? ¿Por qué dicen ustedes de que la salvación solamente es por fe? Hay personas que se expresan de esa manera, ¿no? Como que quieren seguir en las obras y también en la fe. Entonces hay algunos que mezclan eso, otros que simplemente desechan una cosa y se quedan con la otra. Pero bueno, eso hay todo tipo de personas que creen de diferentes maneras, ¿no? Entonces, claro, hay personas que se quejan, no, pero ¿cómo así que las obras no tienen nada que ver con la salvación? Y sí, la salvación es por fe. Vamos a mirar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y espero que me acompañen en la lectura, que tengan su Biblia, que no confíen en lo que yo le digo, sino que lean, y por medio de leer y lo que estén leyendo, mediten en lo que están leyendo, lo que están escuchando en la palabra de Dios y lo crean. Si es necesario que lo repitan y lo repitan la lectura, cuantas veces sea necesario para poder recibir, para poder creer. Entonces, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, ¿qué dice? Espero que me acompañen en la lectura. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice, ¿no? Amén. Entonces ahí dice muy claramente que la salvación es por fe, por gracia, que la Por salvación fe. ¿qué es? Es un don de Dios. Así dice, ¿no? Según lo que acabamos de leer y lo que tú has leído, lo que tú estás leyendo conmigo al tiempo, ahí dice que la salvación ¿qué es? Es un don de Dios. Así dice, ¿no? Emet, ¿qué es Emet? Pero claro, hay eso? personas, como lo que comenté, que personas que dicen, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Eso está en Santiago, capítulo 2, versículo 18. Bueno, entonces aquí dice, Santiago, capítulo 2, versículo 18, Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Listo, ahí llegamos. Entonces, bueno, hay que en ese sentido de ese versículo, de ese capítulo 2 de Santiago, no es las obras de justicia, no es nuestras obras. Ahí dice, tú tienes fe y yo tengo obras, pero aquí viene la parte, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe verdadera tiene obras, pero una fe falsa simplemente una persona dice que creo tal cosa y así va a ser, pero como esa fe es falsa, eso no llega a ocurrir. No es que las obras produzcan la fe, sino que la fe tiene obras. La persona que tiene fe, verdaderamente, bíblicamente, esa fe que tiene esa persona tiene obras, tiene las obras, pero no que la persona tenga obras para ganarse la fe, para conseguir la fe. No, así no es. Eso está totalmente equivocado. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, vamos a volver para mirar los ejemplos de la fe, los grandes hombres de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Mientras tanto yo lo voy buscando, ustedes también lo van buscando conmigo al tiempo. Claro, hay personas que le pueden chocar
la palabra santos. Vamos a mirar, ya que estamos en Hebreos, vamos a mirar el ejemplo, un ejemplo de Noé, que está en 3 versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 23, 24 y 25. Hebreos capítulo 11, versículo 23, 24 y 25. Vamos a leer. Dice, espero que estén leyendo conmigo al tiempo la gente que nos ve en vivo en el live y a la gente que nos ve por YouTube, por el canal de YouTube que tenemos. Hebreos capítulo 11, versículo 23, 24 y 25 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí en estos 3 versículos de Hebreos capítulo 11 hablan un poquito más de Noé, en 3 versículos. ¿Qué dice? ¿Qué dice de Moisés? Bueno, no es Noé, sino Moisés. Me equivoqué en haber dicho Noé y era Moisés. Pero bueno, no hay ningún problema. Dice que Moisés, cuando por la fe, aquí dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir hijo de la hija de Faraón? Rehusó a ese título de príncipe. ¿Qué simboliza Egipto? ¿O qué es Egipto? Simboliza el pecado. Simboliza lo que es el pecado, ¿verdad? ¿Y qué dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, siendo Moisés que desechó o se rehusó a llamarse a ese título de hijo de hija del faraón, claro, él siendo príncipe tenía buena comida, tiene buenos estudios para estudiar las ciencias y muchas cosas, la ropa, los palacios y todo eso. Él se rehusó a eso material. Él rehusó eso y prefirió estar con el pueblo de Dios, con Israel, ¿no? Hay personas, volviendo a lo de la salvación, que no creen que la salvación es por fe o como que les choca. En el libro de Hebreos, hay gente que le choca el libro de Hebreos, porque es un libro en donde se explica mejor el Evangelio. Se explica muy bien el Evangelio en el libro de Hebreos. Entonces las personas, como están enceguecidas, están engañadas, al momento de ver este libro, las personas que están enceguecidas, engañadas, al momento de leer el libro de Hebreos, se confunden, ya que en ese libro explica mejor el Evangelio. Vuelvo a repetir esto porque había alguien que comentó y que quería unirse al live, al en vivo, entonces, pero bueno, como esas personas están enceguecidas y al momento de ver el libro de Hebreos no lo ven, porque se confunden, entonces ven otros versículos, otros pasajes, otros libros que tenga la Biblia, ¿no? La misma Biblia está por libros, Hebreos, Santiago, Éxodo, Primera de Corintios, esos son libros. Entonces la gente que se confunden con Hebreos, miran por fuera del libro de Hebreos y miran otros versículos, otros pasajes y así, ¿no? Entonces hay personas que si uno les explica lo que es, cómo fuimos santificados,
cómo fuimos perfeccionados, las personas como que le choca, genera un choque ¿De dónde y proviene dicen, la... oiga, espere, ¿cómo así que ya somos santificados? ¿Cómo así que ya somos justificados? ¿Cómo así? Entonces la gente, incluso uno puede ver en gente que no conoce la Biblia, la gente no conoce, ¿no? Pero bueno, dejemos esto, cortemos aquí y empecemos leyendo Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Solamente es pasar una página, porque habíamos leído Hebreos 11 y ahora estamos en Hebreos 10. Solamente pasar una página. Escuchemos esto tan importante. Escuchemos. Perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Versículo 10. Hebreos Amén, gloria al 10, Padre. 10 dice, Leemos la en palabra esa conforme al voluntad Espíritu Santo. somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así dice, ¿no? Ahora Amén. mirando el versículo 14 de este mismo capítulo que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién hizo perfectos? Amén. A los que A ya los fueron santificados. santificados. Así dice, ¿no? Amén. Entonces hay personas que no sé, que se confunden y por eso dije que aquí vamos a cortar, aunque no corte nada, sino es como para que corten ahí en la mente, como en la explicación, ¿no? Bueno, ya me hice bolas, y me enredé. Entonces, hay personas que se confunden y dicen, no, es que yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que ya fuimos santificados o que ya fuimos perfeccionados, perfectos. Entonces la gente como que genera un choque entre lo que reciben y lo que han creído Se dirige a los por que somos mucho tiempo, ¿no? justificados. Por lo que les han enseñado. Entonces, si una persona dice y que no conoce la Biblia, si esa persona dice y que no conoce la Biblia, dice que nadie puede ser perfecto, que nadie puede ser santo, se entiende y está bien, no pasa nada. Pero una persona que diga y que conozca la Biblia, que conozca de la palabra de Dios, que conozca la Biblia y que diga lo mismo, que nadie puede ser santo, que nadie puede ser perfecto, es como raro, ¿no? ¿En serio esa persona o esas personas han leído la Biblia? ¿Lo han leído en serio? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo decía y mandaba cartas o hablaba de los santos que están en la iglesia de Asia. Entonces uno diciendo, oh, qué raro, o sea, está hablando de los santos, o sea, santos que son de carne y hueso, no de una estatua, de una figura, sino de alguien que es de carne y hueso, alguien que tiene carne y hueso. Sí, se refiere a santos de carne y hueso, que son humanos, verdaderamente, ¿no? No son santos construidos, no son santos construidos por tallar en madera, en bronce o en cualquier otro material que se te ocurra, no. Está hablando de santos humanos, santos que están vivos, santos que están en este mundo. El apóstol Pablo hablaba de los santos que están en Corintios o en Corinto. Y uno dice los santos que están en la iglesia de Corintios o la iglesia de Asia, los que están en Asia, hablaba de los santos. Ahora, aquí viene otra confusión de las personas, que claro, el apóstol Pablo, cuando hablaba con ellos, decían, oiga, ¿ustedes por qué hacen esto? ¿Por qué dicen esto? Y uno diciendo tan raro, si habla con ellos y ellos son los santos, ¿por qué los corrige? O sea, ¿por qué habla con ellos de esa manera si son santos? Si él dice que son santos, ¿no? Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos una idea de santo totalmente diferente. Tenemos una idea de santo totalmente, una idea humana, no una idea bíblica. No es algo conforme a la Biblia, sino tenemos una idea de santo conforme a nuestro pensamiento, una idea humana. Pero aquí enfatiza, en esa voluntad somos santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 10.
que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14 dice, de este mismo capítulo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, a esas personas que fueron santificadas en el versículo 10, en el versículo 14, ya los hizo perfeccionados. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí podemos ver que fuimos santificados, de que sí hay santos, de que sí hay justos en esta tierra, en este mundo. Entonces, por medio de Cristo como Jesús, les dije, el ser humano por naturaleza es incrédulo, de no ver hasta no creer. Pero una persona, la persona cuando cree, cuando esa persona tiene la fe verdadera, la fe que tiene obras, no las obras de nosotros, porque son las obras de la misma fe, según Santiago capítulo 2, versículo 18, que ya lo hemos leído, que ya lo hemos visto, son obras de la misma fe, no obras de nosotros. La persona que tiene fe, una persona que recibe la salvación por fe, y mencionando lo que acabamos de decir para complementar, la persona que tiene la fe verdadera y recibió la salvación es un milagro. Una persona que haya recibido la salvación creyendo a la palabra de Dios por fe es un milagro. Porque siendo nosotros seres humanos incrédulos, que hasta no ver, no creer, entonces es como un milagro. Básicamente es un milagro que una persona recibe la salvación y no filtrándolo por su experiencia, por lo que acabamos de decir. Mi hermano, quería ahí complementarle cuando usted hablaba de las obras de la fe, que pues, este tema es muy controversial con las personas, que donde dice que cuáles son esas obras, ¿sí? Acá en Efesios 2:10, espero que escuchen muy bien. En Efesios 2:10 nos habla de estas obras y dice, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si escuchamos, no son obras de nosotros, son obras que el Padre, que Dios ya preparó de antemano. No son obras humanas, son obras que el Padre ya preparó. ¿Sí? La obra de la fe es que alguien, como decía el hermano, reciba la salvación. Una obra no es que tengamos obras para tener fe. La fe la tenemos primordialmente y damos obras, pero son obras de la fe, no al contrario. No son fe, no es obras, no es obras y después fe. No, es la fe con la obra. Ya el hermano nos compartió y bueno, claro, esto lo habíamos dicho, pero él lo complementó, lo explicó bien. Entonces, sigamos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, que solamente es voltear la página, y para finalizar y para agilizar, vamos a mirar desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Espero que lo estén buscando conmigo al tiempo. Hebreos capítulo 11, el versículo 2, porque ya leímos el versículo 1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, mirando desde el versículo 2 de este mismo capítulo hasta el versículo 8, que dice, porque por ella alcanzaron, es decir, la fe, por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir? La gente que ya recibió la salvación, que creyó por fe, porque recibieron la salvación por fe, ¿no? Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí dice que por la fe Caín ofreció a Dios
más excelente sacrificio. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Pero ahí dice por la fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y el que es galardonado de los que le buscan, ¿no? Ahí dice otra vez, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Otra vez vuelve a mencionar en este versículo 6 la fe, y en el versículo anterior la fe, y el antepasado la fe. Versículo 7 de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pero aquí viene lo importante y lo más precioso. Y por esa fe condenó al mundo. Así dice, ¿no? Ahora no nos quedemos ahí, sino miremos el versículo 8, que habla de Abraham, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Claro, Dios le dijo a Abraham que sal de tu casa, de tu parentela, y lo quería llevar a un sitio en específico. Pero Abraham por la fe salió así nomás sin saber dónde era el lugar. Solamente salió y caminó y ya. Pero él no sabía para dónde tenía que ir. Pero Dios le prometió que tocaría mirar eso más profundamente, pero le prometió una tierra, un lugar. Le prometió algo. Y iba a llegar, claro que iba a llegar. Pero en este momento, en este versículo, ahí dice que él salió sin saber a dónde iba. Eso lo hizo porque por su experiencia o por su pensamiento, o lo hace por fe. Lo hace por fe. Lo hizo por fe porque creyó en Dios. Ahora miremos el versículo 31 de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Espero que estén leyendo conmigo al tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 31, se menciona de Rahab la ramera. Así dice, ¿no? Vamos a leerlo mejor, que dice, por la fe, ahí dice otra vez, por la fe, Rahab la ramera. Menciona a una ramera, ¿no? No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Ahora, viendo el versículo 32, después de haber empezado ese versículo 31 diciendo por la fe Rahab, la ramera, el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo no me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué dice? Porque el tiempo me faltaría contando. Así dice, ¿no? Versículo 32 de Hebreos capítulo 11, que por fe, ahí dice, que por fe, tengamos eso en cuenta, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el restante a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras,
pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y por todos estos, cuando alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero aquí en el versículo 39 dice que alcanzaron buen testimonio, ¿por qué? Por la fe. Para que estos grandes hombres de la fe, para que estos grandes hombres de la fe estuvieran aquí en Hebreos capítulo 11, es por la fe, por lo que pudieron creer, ¿no? Por la misma obra de la fe. Para que ellos estuvieran acá es por la misma fe, por esas grandes hazañas de la misma fe. No son las hazañas de nosotros o de las hazañas de ellos, no, de la fe. Se habla de la fe. Los ejemplos de los hombres de la fe. Entonces dice que alcanzaron buen testimonio y que no recibieron lo prometido. Versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí que finaliza. ¿Qué dice esa última palabra? Nosotros. Está hablando con nosotros, de los que hemos creído. Si aquí dice, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, y ahí hay una coma, en esa parte hay una coma, para que para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está mencionando a nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, en la palabra, en que hemos recibido la salvación por fe. No habla de nosotros si fuéramos personas que no hubiéramos recibido la salvación, personas que hasta ahorita estuviéramos escuchando la palabra, entonces nosotros pensaríamos humanamente, está hablando de nosotros, pero yo soy pecador. Es como raro, ¿no? Pero no, ahí está hablando de nosotros, pero refiriéndose a las personas que tienen esa fe verdadera, de que han recibido la salvación. La salvación es por fe. La persona que ha recibido la salvación, como que lo que les dije, que el ser humano es muy difícil que crea hasta que no vea, porque es incrédulo. La persona que recibe la salvación es un milagro. Entonces aquí habla de los que ya recibieron la salvación. ¿Por qué? Por fe. La salvación por fe. La fe, lo contrario a la fe son las experiencias. La fe no se filtra por el filtro de las experiencias. No. La fe es la fe y las experiencias son las experiencias. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero de pensar ahí, de que la fe se puede filtrar por nuestras experiencias, eso es falso. Porque no se podría, no se puede, es imposible. Y bueno, espero que esto lo hayan entendido, y si hay algo que no se entendió, es necesario volver a repetir el video. Tener paciencia. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es la paciencia, entonces es importante que tenga paciencia, y si hay algo que no se entendió, vuelva y repita el video. Vuélvalo y repítalo. Vamos a orar para terminar. Bueno, demos las gracias al hermano Salvador de los Pecados que nos compartió el día de hoy, que ese maravilloso privilegio. Así que para finalizar, vamos a una oración. Cierren todos sus ojos y vamos a darle gracias al Padre. Amado Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra, de poder compartir, Señor, tu evangelio, amado Padre, poder nosotros tener esta maravillosa palabra en nuestras bocas, amado Rey, poder compartir contigo, Señor, poder compartir aquí, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, amado Rey. Gracias. Las personas que entraron nuevas al live, las personas que escucharon, papá Dios, tengan ese corazón, Señor, dispuesto para escucharte, para quitar esa venda, papá Dios, que teníamos desde hace mucho tiempo, que era que seguíamos llamándonos pecadores, Señor, y que por nuestras obras queríamos llegar al cielo, amado Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has revelado, papá Dios, por medio de tu palabra, Señor, que no es por nuestras obras, Señor, que nuestras obras nada valen, Señor, que tú no recibes nada de nosotros, amado Rey, que solo es por la fe en ti,
por la fe en tu obra y por la fe, Señor, en tu obra que hiciste en la cruz. Ahí está cimentado el Evangelio, Señor. Como, Señor, por tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestras esa sombra de Cristo, nos muestras la salvación de nuestras vidas, amado Padre. Que cada persona que escuchó este live, amado Padre, pueda abrir su corazón, Señor, y poder escuchar. Así sea una persona, Señor, que pueda recibir el Evangelio, que pueda recibir tu palabra de verdad, Señor. Estaríamos gozosos, amado Padre, pero sabemos, Señor, que todo tú lo preparas, Señor. Tú preparas la buena tierra, amado Padre, para que la semilla, así como nosotros la ponemos en cada persona, Señor, que escucha los live, tú la haces crecer, amado Padre. Y no confiar a nuestra experiencia, Señor, no confiar a nuestros sentidos, no confiar, Señor, a nuestro parecer, Señor, no, sino que solo confiar por fe, no por nuestra vista, que no necesitemos ver para creer, sino tener fe, Señor, en esa maravillosa salvación que tú nos diste, mi Rey. En el nombre tuyo, amado Padre, te damos muchas gracias y muchas gracias te damos por esta maravillosa oportunidad de que nos das, y permítenos, papá Dios, permítenos y nos das esa sabiduría, amado Padre, si nos da la misericordia de poder seguir compartiendo, que sea con tu palabra, amado Padre, no de nuestras experiencias ni nuestra palabra de hombre, sino solo tu palabra, que es real y verdadera. Dejamos todo en tus manos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que nos dio la salvación, y en el nombre tuyo, amado Padre, que nos dio la vida eterna. Amén, amén y amén. Amén, mi hermano. Espero que esto les haya sido edificante para su vida. Si no alcanzaron a ver el live, el en vivo, y si se lo perdieron, lo pueden encontrar en el canal de YouTube como Salvador de los Pecados, o Salvador _de los o raya al piso, como le digan, pecados. Sin embargo, estará apareciendo en pantalla la foto de cómo nos pueden encontrar. Muchas gracias, amigos, hermanos, invitados, para los que nos conocen, para los que entran, para los que nos han visto en videos. Para las personas que se han perdido el video o este live, en vivo, le pueden pedir al hermano Samar el video o el canal de YouTube, y él se los puede pasar con mucho gusto, o yo también se los puedo pasar, para que puedan unirse al canal de YouTube y poder recibir esta hermosa palabra, este hermoso evangelio, que lo hemos recibido por fe, y lo que hemos hablado, por fe, es por fe. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que es por obras que hemos recibido la salvación? Es por fe, hermano o hermana. Bueno, no puedo decir hermano, porque para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Pero bueno, ya estamos finalizando, y esto va a aparecer en el video, pero bueno, para que la gente se simpatice y coja confianza, que coja confianza con nosotros, y pueda seguir acompañándonos, y que Dios nos siga dando, y que Dios nos pueda seguir dando oportunidades para seguir compartiendo la palabra y dedicar tiempo en estos días, porque ya tenemos un horario. Recuerden, la salvación es por fe. Una persona que siga pensando que la salvación es por obras, aún mostrándole los versículos, esa persona se rehúsa. Uno que ve en esa persona que tiene su propio camino, y que ya está en ese camino, y ya para sacarlo de ahí es imposible. O sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero eso es por misericordia de Dios. Y como se me olvidó decir, en la partecita donde hablamos de Efesios, donde la salvación es un don de Dios, esa parte se me olvidó decir que la salvación, la Biblia dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, si una persona todavía sigue pensando que la salvación es por obras, y aún mostrándole ese versículo que dice que la salvación es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se ponga en altivez, la salvación en esos versículos que ya hemos leído es una salvación por fe, porque es un don de Dios. Si esa persona, mostrándole estos versículos, todavía se rehúsa y dice que no, que todavía son las obras, esa persona tiene su propio camino y solo depende de Dios
de esa semilla que le hemos puesto, de eso que le hemos explicado, que es la semilla, la palabra, de que Dios, en esa persona que se rehúsa, que tiene su propio camino, Dios pueda llevar el crecimiento, pueda llevar el crecimiento Dios esa semilla. No depende de nosotros el crecimiento, sino de esa semilla que le hemos puesto a esa persona o a esas personas. Amén. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos mañana. Va a compartir el hermano Samar. Así que prepárese, hermano Samar, porque le toca compartir a usted. Y nos veremos. Hasta la próxima. Chao, chao.